Muy buenas tardes. Puede acercarse con confianza y obtener la publicación que a usted le interese para leerlo. Es completamente gratis. Buenas tardes. Muchas gracias. Al pasar vi este tema. No lo había visto antes. Disfrute de la vida para siempre. Sí, excelente elección. Es un folleto que en este mes estamos compartiendo con todos, ya que contiene información especial de la Biblia. Y es por eso que si usted lo va a leer, con gusto puede obtenerlo. A propósito, mi nombre es Marta. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Sara. Y me llamó la atención por el título, y además me gusta leer, por eso me atreví a acercarme a su mostrador. Como le decía, es una buena elección. Este mes lo estamos utilizando para ofrecer un curso bíblico con este folleto. En el lugar que usted decida, puede ser en su propia casa, aquí mismo con nosotros y en la hora que usted le convenga. Bueno, se lo agradezco. Sin embargo, yo tengo mi propio concepto de Dios y así me he mantenido por algunos años. Bueno, la felicito por ser una persona que ha pensado en este asunto y que, por supuesto, cree en Dios. ¿Me permite preguntarle qué concepto tiene usted de Dios? Bueno, sé que hay un Dios que existe. Creo que Él tuvo algo que ver con todo lo que hoy día nos rodea. Pero también he llegado a pensar que si Él nos dio la inteligencia y el libre pensamiento, es para que nosotros decidamos qué es bueno y qué es malo y respeta nuestra decisión. Interesante su manera de pensar. Me agrada que usted reconoce que lo que existe tiene como responsable a Dios y que es muy respetuoso de las decisiones que tomamos. Y eso me hace pensar un poco en este texto del Salmo 1, del 1 al 2. Dice: Feliz el hombre que no anda según los consejos de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová, día y noche lee su ley y medita en ella. ¿Pudo notar cuál es la recomendación que se nos da para no actuar indebidamente como algunos que menciona el primer versículo? Hablaba de leer la ley de Jehová o de Dios. Así es. Por lo tanto, aunque Dios respeta nuestras decisiones, pero para que nos vaya bien, deben estar de acuerdo con la ley de Jehová. Así que está en pie nuestra invitación para un curso bíblico. Buenos días, vecina. Mi nombre es Marta y tengo el gusto de poder visitarla un momento aquí en su hogar para compartir un pensamiento lleno de esperanza para el futuro. Buenos días. ¿Qué tipo de esperanza para el futuro puede haber en estos días tan malvados? Es una esperanza que no depende de ningún ser humano ni de algún gobierno. Y si mi primera expresión le causó incredulidad, creo que la siguiente pregunta será más difícil de creer. Y es esta, que tiene en esta parte de atrás de este folleto. ¿Es posible disfrutar de la vida para siempre? Y a continuación diría que sí, no o tal vez. Creo que usted sabe mi respuesta. Diría no. Es que es imposible hablar de vivir para siempre si ahora mismo nos cuesta tanto sobrevivir. Sí, es cierto. Y esperaba esa respuesta de su parte. Sin embargo, permítame mostrarle en un minuto lo que dice la Biblia sobre esta promesa. Aquí en el Salmo 37:29, que ya lo tengo listo, dice: Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Como le decía, este tipo de promesa ningún ser humano ni gobierno puede ofrecerlo. Pero, ¿qué opina usted si es Dios quien ofrece esta esperanza de vivir para siempre? Bueno, soy creyente, pero pienso que llegar a esto de vivir para siempre es casi imposible pensar que lleguemos a eso. Además,
¿Quién quiere vivir para siempre de la manera como estamos viviendo hoy? Con tanta violencia, odio, falta de alimento, pobreza, etc. Tiene toda la razón. Vivir para siempre en esas condiciones que usted ha mencionado y en las que vivimos, a nadie le gustaría. Pero, ¿qué opinaría si la vida para siempre tenga este tipo de escenas que usted ve en esta misma página? ¿En cuál de estas imágenes le gustaría a usted vivir para siempre? Bueno, en esta última, con mi familia, se ve mucha paz y tranquilidad. En esas condiciones sería muy agradable vivir para siempre. Pero, disculpe mi incredulidad. ¿Cómo es posible que de un dibujo tan bonito pueda llegar a hacer esto una realidad? De nuevo, volvemos al punto antes mencionado. No es un ofrecimiento de algún gobierno o de algún ser humano. Esto lo ofrece Dios. Y cuando uno examina la Biblia, se da cuenta que no es solamente un versículo de ella la que ofrece esta esperanza, sino muchísimos más. ¿Y dónde más menciona la Biblia sobre esta esperanza? Muy buena pregunta. Y precisamente en esta ocasión estamos compartiendo este folleto para contestar este tipo de pregunta que usted acaba de hacer. Y aquí en la página 7 de este folleto tiene el título La Biblia nos da esperanza. Y con un breve curso de la Biblia, usted puede darse cuenta que hay muchos lugares que en la Biblia se ofrece esta maravillosa esperanza. Permítame mostrarle cómo se lo realiza. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 20 dice: El que anda con los sabios se hará sabio. ¿Y a quién no le gustaría ser sabio? Sin embargo, conocer en persona a un ser humano sabio, para algunos de nosotros queda muy distante. Así que, ¿cómo conseguir ser sabios? Pues teniendo nuestra Biblia en las manos y leyéndola cada vez que podamos. Ahí se mantiene la sabiduría más grande de todo el universo, de parte de Jehová Dios. Así que hay que aprovecharla. Pero para uno leer algo tiene que saber de qué se trata. Por eso en este discurso de qué habla la Biblia, tratemos de resumir brevemente en pocos minutos estos detalles. Aunque solo tiene 66 libros, pero fue escrita en 1600 años. Sin embargo, no contiene información solo de esa cantidad de años. En la Biblia hay información de millones, de miles de millones de años, resumidas en ese corto periodo de tiempo. Según Atalaya de 1972, 15 de abril, página 245, la Biblia contiene 1189 capítulos. ¿Y qué hermosa información contiene? Solo en las escrituras hebreas contiene 159 oraciones. Y en los 4 evangelios podemos encontrar las 20 oraciones magistrales que dijo el Señor Jesucristo. Se usaron 40 personas, 40 seres humanos, para transmitir la sabiduría de Jehová. ¿Por qué se le llama Biblia? Significa libritos, refiriéndose al conjunto de libritos que compone la Biblia. Pero la información que está escrita comprende desde la creación de los cielos y la tierra y concluye en el libro del Apocalipsis con el infinito, con lo que vendrá en el futuro y más todavía. Pero este hermoso libro se centra en revelar el propósito de Jehová para la tierra y la humanidad y también se encarga de desenmascarar las mentiras sobre Dios y demostrar que muy pronto Él limpiará su reputación. Pero es tanta la sabiduría que no podemos hablar de todas ellas en tan breves minutos. Pero veamos unas cuantas. Unas que aplican para nuestros días. Veamos la primera en Mateo, capítulo 7, versículo 12. Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. ¡Qué buen resumen! En solo un versículo contiene la regla de oro.
Queremos hacer por otros lo que nos gustaría que hicieran hacia nosotros. De solo practicar ese versículo, sería una relación personal con los demás extraordinaria. Nos llevaríamos muy bien con todos. Veamos otra, pequeña pero muy práctica para nuestros días donde vivimos tan estresados. En Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: Nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que tenemos una entrevista de trabajo, hablar con un profesor, hablar con alguien de la familia, etc., y uno está pensando en la noche anterior qué hago, qué va a pasar y si sucede esto, etcétera, etcétera? Y cuando llega el momento de hacerlo, no sucede nada de eso. ¿Qué nos dice la persona más sabia del universo en este texto? Que en lugar de estar tan preocupados por lo que pudiera ocurrir mañana, mejor concentrémonos en los problemas que tenemos hoy, los solucionamos o los tratamos o los vemos de manera positiva y seguimos adelante. En solo 2 versículos hay sabiduría pura y la aplicación sería fabulosa. ¿Se imagina lo que conseguiríamos si leyéramos los más de 30,000 versículos que tiene la Biblia? Por lo tanto, ¿queremos ser sabios? Por supuesto, como decía el Proverbios 13:20. Júntese con alguien sabio y se hará sabio. La Biblia es el mejor instrumento para llegar a conseguirlo, porque su autor es Jehová Dios, el más sabio de todo el universo.